Buenas noches, damos comienzo a si no me equivoco, debe ser el tercero. Como les decíamos al inicio de la transmisión, este es nuestro programa 20, por eso tenemos una especie de bloque especial con un invitado. Un sorteo. Aparte, un sorteo de una... Empanadas. De empanadas, sí. Dos creo que quedaron. Disculpame, ¿y nos están reclamando la olla Essen que vos prometiste? ¿Quién? Vos, Tim. No. ¿Quién está reclamando? Alejandro Jiménez, que le mandamos un ¿Y saludo. qué le hace pensar que fue el ganador? Nunca difundimos los resultados del Yo no sorteo. me acuerdo, pero él dijo que la ganó. En realidad no, el ganador es Lucas Cantero. ¿Ah, sí? Que Es se lo vaya, oriundo de Santo Tomé. que lo vaya a reclamar ahí entonces. Bueno, acá me manda un mensaje, me pregunta cómo la ganó a la olla. Respondiendo quién es el autor de Las Nanas de la Soya. No, tenían que votar por el balotaje Es verdad. entre Homero Simpson y Peter Griffin. Peter Griffin había quedado cierto. Bueno, Entonces, la olla para Fran no se va. no, Jamás. Va La para olla, Santo Tomé. la olla queda en San Toto. Bien. Hablando de eso, ya que se han comunicado de Frank, vamos a recordarle a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar con nosotros. Si es que quieren hacer preguntas, que creo que en este bloque las van a querer hacer. Recordanos, Timothy, cómo son los medios. A través de Facebook, el Foro Ecuménico, en Twitter, @el Foro Ecuménico, y bueno, por supuesto, desde ya pueden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agente Religioso. Recomendamos. No. Exigimos. El programa 20 Hasta hoy es una era recomendación. opcional. Hasta hoy, no sé si es límite abierto o cerrado. Hoy digamos que es opcional. Mañana. Nosotros recomendaciones no hacemos, Está bien. Me gusta eso. son Bueno. mandatos. Está bien. Bueno, en esta emisión hemos... A ver, que quede claro, nosotros estamos escribiendo un evangelio, en realidad, cuando hablamos. Solamente que no tenemos tiempo de transcribirlo, así que, Y queda en YouTube, digamos. claro. Ustedes tienen la opción, o no, de irse al infierno o morir en la En el gracia espacio, del sin cielo. flashback. Bueno, no. Volviendo a lo que quería decirles, cosa que es un ejercicio muy difícil en este foro, queríamos en esta emisión tratar un tema lo más general posible. Yo creo, estoy convencido de que en momentos de turbación en los que cualquier análisis se hace complejo por la enorme cantidad de factores a tener en cuenta, el ejercicio de levantar la cabeza y tener una visión general es no solamente útil, sino necesario. Y en este momento del siglo diría que es una obligación casi tan imperiosa como la de suscribirse a agentes religiosos. Por eso nos hemos dado el gusto de invitar al ingeniero Adolfo Saigo. Adolfo, te damos de vuelta las gracias por acompañarnos nuevamente por primera vez en realidad, en nuestro programa El Foro Ecuménico, así que muchas gracias por venir. No, gracias a usted. La verdad que es un gusto, un placer estar con usted acá. Haciendo historia. Tan vasta. Bueno, el ingeniero, para darle algún tipo de introducción que todavía no le hemos dado, a pesar de Que no es el ingeniero Macri. que no es el ingeniero Macri. Ah. No, este ingeniero en particular. Por eso va a dar información. Por eso va a responder preguntas. Tiene unos 40 años de trayectoria en la preparación y desarrollo de proyectos productivos. ¿No me equivoco, Sí. ingeniero? Ha realizado trabajos en todo el país, desde, corregime si me equivoco, pero desde Tierra del Fuego, prácticamente Santa Cruz, Santa Cruz hacia Jujuy. Hacia Jujuy. A Salta, sí. toda la latitud de nuestro territorio. La longitud. Latitud. Y longitud también. Y longitud también, porque has estado en Buenos Aires, imagino que... En Mendoza también. Mendoza San también. Juan. Así que Todos los rincones de la Argentina. todos los rincones de la Argentina también. Estos proyectos han estado más que nada en relación al riego, ¿verdad? Sí, relacionado con el agua. Generalmente
relacionados con el agua. Exactamente. Disculpame, internacionalmente tuvo algún aporte? Internacionalmente, déjame que termine mi Bueno, pues no, explicación. como ya saliste. Porque ha participado en el proyecto de transformación productiva en Japón, allá por la década del 70. Sí, no, en el 78-79 estuve 9 meses, digamos, con una beca, y Japón en ese momento estaba en un proceso de transformación, lo que hablamos en el bloque anterior de largo plazo, de transformar la agricultura a los tiempos modernos, en relación a un país con una topografía muy montañosa, etcétera, etcétera. En todo caso, después eso lo podemos ver con mayor detalle. Bueno, no, seguramente lo vamos a hacer, pero quería que nos ayudes a ver la problemática del ser humano, si es que se puede definir de alguna manera esto. Moco. Moco que es el ser moco que humano. es el ser humano, desde la perspectiva más amplia posible. Yo sé que usted es ingeniero, tiene una concepción bastante amplia del ser humano, y sobre todo quisiera que nos explique un poco el contexto histórico de esto que llamamos producción de alimentos, que tan trascendental es para la humanidad en este momento histórico en particular. Qué pregunta amplia, por Dios. Pero la mente que va a responderlo lo puede hacer. Sí, en realidad lo que intento hacer, digamos, es explicar a través, digamos, de lo que es la ecología, la inserción del hombre en el mundo. Por eso, Fuera de área nos decías que esto se llama ecología humana. Ecología humana, en realidad es un término que vamos a tratar de definirlo entre todos, y parto, digamos, de una definición ya del libro que dice que la ecología en términos generales, es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y el medio ambiente en que viven, o sea, el hábitat. Así como la influencia de cada uno de ellos, de los seres vivos, tiene sobre el medio ambiente. Y que es una definición muy general, digamos, porque dice que es una rama de la biología. Obviamente el ser humano está incluido porque es un ser biológico. Sí. Lo que sí, nosotros podemos interpretar esto, cuando uno habla de ecología, dice, bueno, podemos hablar de la ecología de determinada planta. Supongamos, qué sé yo, la planta del café crece en determinadas latitudes por cuestiones, digamos, de temperatura, ¿no es cierto? Fundamentalmente la luminosidad, etcétera, etcétera, el suelo. Y si nos referimos también a la ecología del animal, decimos yacaré, ya imaginamos que el yacaré está en determinados sitios, digamos, geográficos en donde vive. Y así podemos hablar de las plantas, de los animales, de los animales, incluimos los insectos, los arácnidos, etc. Y el ser humano, cuando tenemos que relacionar eso, ¿qué es la ecología humana? Ahí se nos complica un poco porque dentro de los seres vivos, posiblemente el ser humano junto con otros animales tenga la mayor adaptabilidad de lo que dice esta definición en cuanto al medio ambiente y con relación a otros seres vivos, la interacción. Pero acá el ser humano es, digamos, posiblemente a partir de ahí que desde el punto de vista religioso lo pongan como centro del universo, ¿cierto? Del universo. Y esto va a cuento que, digamos, dar una pequeña definición, digamos, de lo que es el ser humano dentro de lo que es el mundo entero. El mundo en que vivimos tiene unos 4.600 millones de años, ¿no? Y esos 4.600 millones de años, hay también una metáfora muy interesante. Los 4.600 años los distribuimos en un año solamente, 365 años, 365 días. Sí. Y si hablamos de los dinosaurios que están en Movistar, que
existieron. Tema en boga como los dinosaurios. Exactamente, ya todo el mundo antes, cuando era chico no se hablaba. Se extinguieron hace 65 millones de años. Dentro de esos 4.600 millones de años, y hacemos una analogía de 365 días del año, el 20 de diciembre se extinguieron los dinosaurios. O sea que desde el 1 de enero hasta el 20 de diciembre estaríamos en periodo. El mundo no tenía No dinosaurios. Tenía dinosaurios. Digamos, los últimos 65 millones. Claro, o sea, digamos, no tenía mamíferos grandes. No tenía, digamos, la Tierra cuando, digamos, No, claro. no había nada. O sea, estamos hablando de que casi todo el tiempo hubo No hay internet. anterior a los dinosaurios. Anterior al dinosaurio. Y el 20 de diciembre se extingue. extingue. Ah. En el Cretácico, ¿no es Es cierto? muy poco, sí. En el Cretácico. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso lo. Y cuando aparece el primer. Este termina que el 24 nace Jesús. Claro, bueno, ahí hay otro. ¿Cuándo se fue la Rúa en el 2001? Y sería milésimas antes de brindar. Cuando todos estaban con el 24? ¿No fue el 20 de diciembre? 21. ¿21? Ahí nomás. Bueno, por eso está todo relacionado. Que la Rúa es anterior a Jesucristo. Exactamente. Por eso todos tenemos que hacer una analogía De alguna en la manera. vida, todo tiene su explicación. Y los primeros homínidos, los primeros antecesores del ser humano, que hace ya 3,5 millones, 3 millones y medio de años, que aparece el homínido, ¿no es cierto? Y ese sería El Homo habilis sería una cosa el así. Homo habilis, exacto, sería el 31 de diciembre a las 12 menos cuarto de la noche. O sea que estamos hablando de que en realidad el mundo casi todo el tiempo estuvo sin el ser humano. Sin el ser humano, es decir, un poco para ponernos al tanto, digamos, de lo que es el ser humano, que parece que nosotros... ¿No nos extrañó el mundo acaso al ser humano? ¿No nos Claro, extrañó? exacto. Entonces, bueno, eso para dar un poco una referencia así... Una visión temporal amplia. De que incluso digamos, el Homo sapiens es mucho más reciente, ¿no es cierto? Estamos hablando de los primeros homínidos. Entonces eso da lugar a que pensemos un poco desde aquella época que dicen que cuando se inician las teorías, porque son teorías nomás, que la aparición del Homo sapiens es, digamos, originario de África, ¿no? Que se, digamos, origina en el Cuaternario, ¿no? Que es la era que estamos viviendo nosotros, y que fue un poquito anterior, porque el Cuaternario se divide en dos eras, el Pleistoceno y el Holoceno. Ya al final del Pleistoceno es cuando aparecen los primeros homínidos. Y hace 30.000 años, más o menos, hace 30.000 años, aparece el Homo sapiens, pero aparece en una época ya determinando la glaciación. Esos glaciares que nosotros vemos en Perito Moreno, en varios lugares del mundo, cuando empieza a derretirse. Ese ser humano, que más o menos, según algunas teorías dicen que juntaban entre todos 10 millones de personas, eso es, digamos, posible, y que a partir, digamos, del derretimiento de los glaciares y a temperar, digamos, el planeta, y ante la necesidad, digamos, de alimentación, se fueron expandiendo hacia, digamos, digamos, hacia el norte y hacia el sur, que es donde llegan a Europa, por Asia Menor y después también en Asia. Adolfo, una pregunta que no sé si tiene que ver con esto, si no tiene que ver, seguimos con la pregunta. ¿Por qué, o sea, cuando había glaciaciones, es todo de ignorante que soy, ¿no? ¿Se congelaba todo realmente? ¿Y por qué pasaba eso? No, obviamente que se congelaba, digamos, donde había agua, Sí. ¿no es cierto? Y por ejemplo, durante la glaciación, el océano, estaba entre 60 y 100 metros por debajo del nivel actual. Es decir, para dar una referencia, por ejemplo, en la República Argentina, 100 metros en las costas patagónicas ya se acercarían a las Malvinas, por ejemplo. Porque esa zona, si uno conoce, uno ha visto,
hay ríos, por ejemplo, el río Deseado es un valle enorme que bajaba, porque los glaciales van bajando hacia las costas menores y llegaban al mar. Y ahí el río, por ejemplo, Deseado es un río muy angosto, pero entre las bardas, o sea, las márgenes, debe tener unos cuantos kilómetros. Sí. O sea que el mar está mucho más bajo. Igual esto es, digamos, la glaciación es un proceso solar, tengo entendido, Exactamente. que, digamos, sigue los patrones latitudinales típicos. O sea, se congelan mucho más los polos, Exacto. un poco menos el Ecuador, pero hace el igual. Bueno, entonces Eso no va a pasar. Sí, está por pasar, de hecho. Y esa es la teoría de la otra que también está relacionada con antropología, que el estrecho de Bering se ubica en la unión entre Asia y América, más allá, digamos, el norte de Alaska, estaba unido, porque si estaba a 60 o 100 metros abajo, es decir, pudieron los habitantes de Asia Central, digamos, cruzar hacia América y poblar, digamos, la parte de América del Norte. O sea que el origen del ser humano es posglaciar. Posglacial es cuando empieza, por eso O sea que el ser humano nunca se las tuvo que ver con una glaciación. O sea, todo lo que nosotros entendemos, sabemos como humanidad, es la humanidad en el contexto de una no glaciación. Claro, no, lo que pasa es que nace, digamos, en un periodo glacial. Es decir, de la final del Pleistoceno, que estaban los homínidos, el Homo erectus, el Homo habilis, y después se va transformando en en realidad tiene que haber surgido bastante antes. Claro, porque es un cruzaron proceso. el estrecho de Bering, Sí. cuando había glaciación, y Claro. vinieron desde África. No, eso fue, claro, los últimos 10.000 años, Esto demorado un poco. esos últimos 10.000 años cuando empiezan a migrar. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de lo que es ecología, de acuerdo a esta definición que recién hicimos, que el ser humano se movilizaba, pero esa movilización no era muy lenta, porque lo hacían a pie, iban, digamos, en el transcurso de ese viaje, eran cazadores, tenían que asentarse, y bueno, tenían que luchar contra la naturaleza, y bueno, son 10.000 años. Entonces, cada uno de esos grupos humanos que se fueron asentando, se fueron desarrollando a partir, digamos, el desarrollo de habilidades, como por ejemplo la agricultura. Eso logró que fueran, digamos, poblaciones más bien sedentarias, ¿no? Ya estamos sapiens. Ya decía Homo sapiens. Sí. Pero hoy en día también, fíjese en el tema, digamos, de que todavía sobreviven aquellos grupos humanos que son migrantes. Por ejemplo, ahí en la Patagonia, los tehuelches, digamos, todavía, bueno, ya no quedan vestigios, pero en el siglo ya 19, 20 para atrás, los tehuelches tenían una forma de habitar que eran nómades y conocían perfectamente la biología de los animales de esa zona que eran cazadores, por ejemplo, el guanaco, el choique, que es el ñandupe enano, y algunos otros animales, y conocían que ellos también migraban y iban detrás de ellos para cazarlos. O sea que estamos hablando, digamos, en épocas dispares, pero Digamos, como tendencia general, igual que hoy en día, sedentarismo. Exactamente, que hay todavía grupos humanos en el Amazonas que todavía están viviendo en la época del paleolítico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso hace a lo que es la esencia, digamos, de la ecología humana. No con ello quiere decir que la inteligencia fue medio, digamos así, como pareja. No es que el ser humano que pasó por Europa, Asia, sea más inteligente que el que vivía que todavía sigue viviendo. Y de eso habíamos hablado en alguna emisión anterior en el Foro Ecuménico, de esta historia Del tipo que pesaba cerebro. del tipo que pesaba. Exactamente, Exactamente. Bueno, eso era un poco basado en esta historia, esta genealogía geográfica del ser humano. Sí, A ver, sí, vos- había otra cosa, que a partir de eso, digamos, el crecimiento de población y la presión sobre el medio ambiente o sobre la tierra era muy baja.
Es decir, el ser humano no tenía el poder absoluto, ¿sí? El dominio a lo mejor de cierto territorio y el conocimiento de la naturaleza, porque tenía que conocer la naturaleza para poder alimentarse y subsistir. Más aún, cosa que no hacen los animales, es vestirse. Es decir, el ser humano fue hacia las altas latitudes. Como el ser humano no tiene, digamos, la característica del animal de tener pelo o poder resguardarse del frío, tuvo que ingeniársela para vestirse. Bueno, y en ese sentido, la evolución de la población, como yo decía al principio, eran 10 millones, se calcula, se estima, mejor dicho, que eran 10 millones. Hoy en día, en el año 2015, estamos en 7.300 millones de habitantes. Haciendo una Y el incremento ha sido, si no me equivoco, exponencial. Eso surge, digamos, que no vayamos muy atrás, porque, pero sí, dentro de la historia más o menos contemporánea, la gran, digamos, explosión demográfica se produce a través de la revolución, primero la revolución agrícola, cuando inventan la agricultura, y la otra, mucho más grande, fue la revolución industrial, ¿no? En Europa. Eso crea digamos, una estructura económica de gran influencia ya en el mundo, porque no solamente, digamos, tratan, digamos, de lo que es el crecimiento demográfico, sino el económico, sino el demográfico. Es decir, necesitaba más alimentos. Y ahí surge también la época, digamos, los colonialismos. Entonces, inclusive, el colonialismo llevando gente, digamos, de los países metrópolis a esos lugares. Y ahí cambia también las características de ecología, especialmente en los países no coloniales, si pongamos América y especialmente África, ¿no? A las colonias. A las colonias. En las zonas coloniales cambian las culturas. Entonces hay símbolos, por eso esa definición que hemos hecho al principio, que es una de las ramas de la biología, tendríamos que nosotros replantear esa definición, porque ahí empiezan otras cuestiones que son más bien de tipo inclusive filosófico, inclusive religioso. Es decir, el animal no tiene esa... La relación entre el medio ambiente y la actividad del ser humano tiene una dimensión religiosa. Muchas veces religiosa, porque el ser humano, a diferencia del hombre, del animal, tiene que empezar a descubrir por qué, o por lo menos apoyarse, a través de, digamos, hacerse la pregunta del por qué, ¿no? El ser humano de aquella época, cuando empieza a sobrevivir en un medio ambiente hostil, necesita explicarse. Se le mueren los hijos, se le mueren los hermanos, no solamente, digamos, por hambre, sino por enfermedades. Nosotros hoy en día tenemos todo cubierto y es muy difícil que nosotros tengamos epidemias, ¿no? O ataques de otros grupos humanos, en donde, digamos, por el poder o por la posesión de alimentos. Ahora que mencionás estas, digamos, fuentes de alta mortalidad, y que estamos hablando de la explosión demográfica, hay un autor de mediados del siglo XIX, que es Malthus, del que me has hablado bastante. ¿Podrías contarnos un poco cómo es, digamos, este planteo de este autor que ha trabajado explícitamente sobre esto? Y bueno, ¿y cómo se aplica esto? Sí, esto cuando, digamos, cuando nace la primera teoría económica vigente, que la dan la riqueza de las naciones, la explica bien en el libro, que, digamos, con todo lo que es la teoría económica, aparece un Thomas Malthus, en inglés, que dice que el crecimiento poblacional es en una progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos va en progresión aritmética. Es decir, que crece más la población que la capacidad para producir. Eso estuvo vigente, digamos, los primeros años, y poco a poco, con la revolución industrial, se fue dando vuelta a eso, porque fue muy criticado Malthus, porque
no previó Malthus lo que es el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? A la vista está. Pero la otra parte, digamos, de esta, que es la otra cara que nosotros vemos ahora en la teoría malthusiana, que algo de razón tiene. Es decir, si nosotros nos fijamos ahora en todas las técnicas, digamos, de producción de alimentos, hay muchas dudas, no comprobadas todavía, ¿no es cierto? Es decir, el uso de plaguicidas, de herbicidas, de todo tipo, digamos, de elementos químicos que se usan para la producción de alimentos. Por ejemplo, como habla del glifosato, que hasta ahora no se ha demostrado, digamos, de que es nocivo para el ser humano. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Y se sigue utilizando, y eso ha sido como una explosión, digamos, una revolución industrial dentro del campo. Eso empezó ya en la década por allá del 50, 60, cuando la Revolución Verde, cuando se empezaron a trabajar con los híbridos, es decir, la agricultura, la semilla híbrida, el maíz híbrido. Antes era el varietal, maíz colorado, y después se empezaron a hacer líneas, se cruzaban y aparecían el híbrido. Se duraba una sola generación, después se degeneraban. Lo mismo que pasa con las semillas, las transgénicas. Y eso hizo que es una explosión, digamos, en cuanto a alimentos, y por ahí, digamos, dio para alimentar. Ahora, entonces, este aumento a posteriori de la productividad es sostenible en el tiempo, así como estamos creciendo demográficamente. Claro, ahí tiene la otra pata de lo que es la teoría de Malthus, que decía, digamos, de que de alguna manera decía que la producción de alimentos está limitada. Él lo dijo en otras palabras. Ratas. No, sí, hay otra prueba con ratas que se han hecho. Pero el tema está que hay varios factores. Primero, para la producción de alimentos necesitas tierra, ¿no? Y la tierra es finita. Es decir, vos decís, bueno, hay tantos kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados, pero hay partes que cuando lo podéis sembrar, porque son montañas, hay lugares que son desiertos y hay lugares donde son lagunas. Si bien hay tecnología como para hacer algo. Y el otro elemento es el agua. Es decir, la agricultura y la ganadería se desarrolla donde hay ciertas precipitaciones suficientes como para producir, ya sea los granos o como para producir forraje para que puedan alimentar al ganado. Bueno, esas son finitas. Entonces la otra dice, bueno, la producción de alimentos a través de la tecnología, sí, con lo que estamos hablando, lo que es la ciencia de la genética, etcétera, etcétera, va llevando a que se fueran, digamos, desarrollando tecnología y logrando rendimientos muy altos. Yo, por ejemplo, le digo dos cositas nomás, por ejemplo, en el caso del maíz. El maíz, yo en mi época, en la década de 50, 60, más o menos, si llegaba a 5.000, 5.000 kilos por hectárea, era un buen rendimiento. Hoy en día, de 19, 20 toneladas, 20.000 kilos por hectárea, lo puede lograr a través de los transgénicos. Y hay investigaciones que lo han hecho a través de hidroponía, o sea, cultivo en agua bajo condiciones totalmente controladas, que llega hasta 30 toneladas, ¿no? Y lo mismo la soja recién se inicia en la Argentina en el año 73, 74, 75 recién, porque la soja es reciente en la Argentina. La soja es milenaria en China, no hace. Y potencial puede llegar hasta 10 toneladas. Acá la soja, en la zona de San Jorge, hay unos elementos de 5.000, 6.000 kilos. Bueno, o sea, se puede estirar mucho la eficiencia de extracción de grano, digamos, por hectárea. De todas formas, la cantidad de materia en la tierra es finita. De alguna forma, el crecimiento poblacional tiene que estar limitado. Claro, lo que pasa es que también, digamos, este proceso, al principio nosotros, cuando yo estudiaba en la agronomía, la tierra argentina de la pampa argentina era sembrar y se poner unas semillas y nace. Con el correr del tiempo, ya ahora la fertilización es necesaria e imprescindible, no solamente macronutrientes, sino micronutrientes. Es decir, con la nueva tecnología ya esto solo hay que
de abonar. Por otro lado, se introduce también el riego en las pampas húmedas, el riego complementario. Acá llueve suficiente, pero hay baches. Bueno, y ahí también hace unos años atrás, del 2008, del 88 en adelante, que se produce también ciclo de secas, empezaron a hacer perforaciones para sacar agua y regar con agua de pozo. Bueno, y hay agua que son de bicarbonato sódico. La de agua de Santo Tomé, por ejemplo, es bicarbonato sódico. Vos ¿Qué sería? tiene sales. Pero, digamos, al punto de ser dañino para No, el cultivo. para el cultivo, no, porque la presión osmótica la puede absorber las raíces del árbol. Pero sí que el sodio queda retenido en el suelo y se acumula. Y al cabo de unos años, ese suelo pierde capacidad productiva. No. Y te pregunto, Adolfo, antes que pasemos y se me vaya la pregunta, porque escuché que con la soja, después de varios cultivos, quedaba como inutilizado la tierra. ¿Es cierto? Claro, lo que pasa es que ahora, dentro de la evolución digamos, de la agricultura, el hecho, digamos, de la siembra directa tiene su parte negativa y su parte positiva. O sea que no pasa solamente con la soja. No, por ejemplo, la labranza cero, la labranza mínima, es, digamos, del cultivo anterior, lo único que, digamos, pasa el herbicida, que ese es un problema que vamos a analizarlo después. Sí. Entonces vos ahí pasás la sembradora que hace un surquito y mete la semilla, Sí. con todo cubierto, es decir, llueve o hay viento y ese suelo se mantiene con la estructura suficiente. No hay rotación. Claro, el otro tema es la rotación, de lo que hablamos. Todos los suelos necesitan rotación, como le dije antes, descanso. 3 años de agricultura, 4 años de ganadería con siembra de pasturas, alfalfa, etc. Eso no se hace nada. ¿Por qué? Por cuestión económica. Ese suelo sustrato es como que si vos le agregás nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroelementos, y le agregás los otros, que son cobre, molibdeno, etcétera, vos tenés suelo siempre. O sea, una explotación te provee unos elementos y otra explotación te provee los otros. Claro, exactamente. El nitrógeno, por ejemplo, la soja al ser una leguminosa capta el nitrógeno. Bueno. Pero hay otro factor que es el suelo, por eso se llama, la ciencia se llama edafología o pedología. Pedología quiere decir moderna, porque la capa de humus es digamos, un medio ambiente vivo. Ahí teóricamente hay digamos, bacterias, hay hongos, microorganismos que trabajan en la tierra, ¿no es cierto? Es decir, metiéndole tantas, digamos químicos, está limitando esa actividad que es natural. ¿Y esos químicos, disculpame, de dónde los sacan? O sea, No, los químicos salen digamos, de los herbicidas, de los plaguicidas, etc. Y más aún cuando no son aplicados correctamente, ¿no es cierto? Porque dentro de todo mitiga el impacto a través, digamos, de una medicación justa, es decir, el químico es activo, igual que la salud del ser humano, no tenés que tomarte un antibiótico, no va a tomar más de lo que te dice el médico, justo. Y eso es lo difícil también a veces. Pero hoy en día, como se habla de la industrialización de la agricultura, hoy en día con la agricultura de precisión se puede lograr. Es decir, hacer el estudio del suelo de cada uno de los lotes, lo tenés a través del GPS, que lo tiene la máquina, vos tenés cada metro cuadrado, podés tener un análisis del suelo, y cuando pasás ahí, lo sabés después de la cosecha cuánto trajo, ¿no? Y ahí viene la otra parte de la ecología humana. Lo que es el progreso de la agricultura y la ganadería está dejando de lado, digamos, con un concepto, digamos, de eficiencia económica, y los pequeños y medianos productores se están yendo, digamos, dejando los campos a manos, digamos, de los grandes productores. ¿Y eso qué pasa? Y hay una transferencia de población de la población rural a los centros urbanos. Entonces está despoblándose. Entonces ahí viene la otra parte de la ecología humana. Históricamente los pueblos o la población urbana, ese hombre tenía siempre una noción de lo que era la naturaleza. Y eso va, digamos, en relación a lo que es el paralelismo que es un animal. El hombre de campo
veía que se venía la tormenta y se ponía contento. Va a llover, me va a salvar o le puede salvar. El hombre de la ciudad dice, uy, va a llover, me va a sonar el fin de semana, no voy a poder ir a jugar al fútbol, lo que voy a hacer. Son mentalidades del mismo ser humano, pero tiene distintas expectativas e intereses en cuanto, por ejemplo, al medio ambiente que lo rodea. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando y lo que parecería que no hay, por lo menos acá en esta parte del mundo, que el campo se va a hacer mucho más eficiente, es decir, llegar a un uso intensivo y con una tecnología que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Es decir, y el pequeño productor, con esta tendencia, va a migrar hacia las ciudades. ¿Hay algún autor post-Malthus Malthus se llama? Malthus, Thomas Malthus. Que haya estimado nuevamente hasta cuándo puede llegar a crecer la población? No sé, la verdad que no lo sé, tendremos que buscarlo, sería interesante. Pero Sí, lo que pasa es en realidad que en 1970 hubo una especie de manifiesto que se hizo en una reunión llamada el Club de Roma, en el que simplemente se escribió una especie de conclusión final que la población humana, el crecimiento económico no podía ser indefinido, que no se podía pensar en el crecimiento económico indefinido. Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso fue yendo, se fue sepultando con la idea del desarrollo sustentable. claro, lo que también hay otro aspecto que, por ejemplo, lo que se dice de las Naciones Unidas, la FAO, etcétera, que la necesidad de alimento ante el creciente crecimiento poblacional. Sí. Y se da, digamos, el fenómeno de que, por ejemplo, los países desarrollados tienen una tendencia al envejecimiento de la población. Es decir, va achicándose, es decir, que no va a desaparecer. Pero sí los países subdesarrollados crecen a un ritmo mucho más alto y, por ejemplo, África va a tener muchísimo más población, digamos, que el resto del mundo. El ritmo de crecimiento no es rápido. Sí, además hay una cuestión aparte de eso, de que ¿cómo le convences a un habitante de un país subdesarrollado que no puede tener el nivel de consumo que tuvieron los habitantes de los países desarrollados? ¿Cómo le decía hoy por hoy a un indio, que es habitante de una potencia, que no puede consumir como consumía un yanqui en 1970? Pero ¿por qué tenés que explicar eso? Claro, no entiendo. Porque o sea, los 1.000 millones y Vos, en pico realidad, vos, de o indios. sea, tu Estás conducta- subestimando al indio de tal forma que, o sea, el indio que creció viendo no, el yankee de 1970 va a llegar ahora. No estoy diciendo Tu eso. con- ¿Quién es el igual. presidente hoy de India? ¿Quién es el Un yankee. No, pero no me acuerdo el nombre, pero un tipo cuyo lema es: somos una potencia, vamos a ocupar el lugar que nos corresponde. Y vos pensás que ese tipo, o sea, tiene la mentalidad esa No, de... es terrible. Pero tu conducta consumista de alguna manera está condicionada por lo que vos ves. O sea, no importa lo que vos consumas en la televisión. O seas consciente incluso de... Sí, de alguna manera vos sos consciente de... Los tipos de son cosas. potencias. Pero siempre está limitado por lo que hay. Exacto. Pero los tipos tienen un desarrollo terrible. India, si no me equivoco, está en un Sí, pleno pero- desarrollo. sí. Ahora Se va a India- superar a China. India ya pronto lo va a superar lejos. ¿A quién? A China. ¿A China? Pero hay otro aspecto que quería comentar, por ejemplo, la autorregulación. Por ejemplo, China, creo que no sé si un mes o 2 meses ya el presidente dictó una ley que levantaba la prohibición de tener un Sí. solo hijo por familia. Sí. ¿No? Y eso en sí no es que, digamos, porque ve que necesita también, porque con un solo hijo vos no reponés la población, ¿no es cierto? Entonces ahora están diciendo que la población china está envejeciendo y necesita mano de obra. Pero por otro lado, los chinos, los salarios son bajos. Yo he visto un video que hacen un esfuerzo terrible y migran hacia las ciudades industriales para mantener al hijo que vive en el campo, en las ciudades periféricas. Y entonces no le alcanza el dinero. Entonces no van a tener otro hijo. ¿Cómo pasa? En Argentina, en muchos lugares. Perdón, ¿acá pasa eso? Sí. O sea, acá acotados por los recursos económicos las familias Hay dejan de mucha- tener hijos. sí.
Sí. Hay muchas, pero hay Sí, muchas que no. Escucha que no. Bueno, Creo que no por es ejemplo, vamos a los centros poblados más grandes, Buenos Aires, por Es ejemplo, peor todavía, ¿no? pero depende de los sectores sociales. No, Naturalmente. en una clase media puede ser Claro. que funcione así. Entonces vos... Otra hoy en día- estadística, Tampoco. la mayoría de las personas se considera clase media. Va, la mayoría, o sea, hay una buena porción de la sociedad argentina que se considera clase media a pesar de que no es clase media. No, sí, ¿verdad? O sea, Bueno, por eso hay cuestiones que son... Por eso la Argentina es medio complicada la cosa, analizarla, porque además... Deberíamos hacer una aplicación de celular que te diga eso clase media. Claro, exactamente. Por Es verdad, un eso... test. Pasa que tampoco le va a creer. Si mira, No, está no, mal. no. ¿Qué test? Vos agarrás y te bajás la aplicación, pones tu Facebook, ¿Y qué te diga? tu número de teléfono y ya te dice, si sos clase media o no. viendo las fotos Ya, si tuviste el Ahora- filtro de Francia en la foto de Facebook, ya calificás como clase media. Claro, entonces ya con esto uno ve cuál es la proyección de la población. Por ejemplo, Argentina siempre dice, Argentina tiene para producir para 400 millones de habitantes más. El otro día apareció un número de 500 millones. ¿Para Es cuánto? decir, para 400 millones de habitantes. Sí, pasa que necesitamos exportar. Claro, bueno, no, es decir, estamos produciendo para las 400 millones. Que no son argentinos. No, son nosotros, es decir, hay gente acá que sufre hambre, Claro. pero acá producimos alimentos de grandes cantidades. Estoy refiriéndome en eso, es decir, de cómo se va a lograr con el digamos, el crecimiento poblacional de continentes pobres. Es decir, Nigeria, por ejemplo, va a pasar dentro de muy poquito, va a llegar a los 450 millones de habitantes. Nigeria es un país pobre, Sí, igual ya es la primera economía de África. es una por primera por el petróleo. por el petróleo. Por los jugadores de fútbol. También. Pero, digamos, va a necesitar alimentos. Sí. Y uno de los proveedores potenciales que tiene el mundo es Argentina. Siempre es Argentina el potencial, pero siempre la cagamos. De hecho, en la medida que, por ejemplo, esa economía como incluso la de China, van incorporando gente que están, no sé, en la periferia, como dicen, no necesariamente son pobres, pero van incorporándose a la clase media y pues tienen mayor capacidad de consumo, o no mayor, o sea, un consumo de mejor calidad, que empiezan a adquirir productos que son de mejor estatus social. Ahí está la oportunidad argentina, que siempre fue una usina para producir Claro. alimentos. Hay otra cosa que también, por eso esto es todo complejo. Por ejemplo, en la Argentina y todos los países productores de alimentos tratan de, ustedes lo han escuchado muchísimas veces, dice agregarle valor, no vender el commodity. ¿No? De eso se trata. De eso trata. Entonces, si el negocio, porque acá es todo rentabilidad, se mueve por rentabilidad. Entonces, En todo el mundo. En todo el mundo es así. Está bien que así sea, bueno. Y mira, no sé, yo eso no lo... Así pasa. Así pasa. Es Entonces- decir, si hay una hambruna en Nigeria o en cualquier país de África o todos los países emergentes ahora, pues tiene que pagar y alguien lo tiene que pagar. Porque el productor argentino no va a trabajar gratis, naturalmente. ¿Sí? Entonces tiene que haber algo, otro tipo, digamos, de organización. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo... Facebook. Facebook, Ponemos sí. carita, Claro, ponemos filtro en el perfil. Pasa Chao. el problema con Nigeria. Así se así, solucionan las 3 crisis. colores. Yo de hecho, Si se empieza a morir gente de hambre en yo Nigeria. compartí fotos de un nigeriano para que le den un peso, un No, dólar a yo mandé una cadena de mail. cadena de mail de Yahoo en el 98. No, 2001, poner que haya sido. Ya debe ser millonario. hasta el Yo, día. yo intercedí para que Angelina Jolie se lleve un chiquito más, un chiquito más. Bueno, No, Adolfo, sí, vos sí. lo que nos estabas diciendo, si no, digamos, interpreté mal, es que la presión sobre el planeta, que implica el crecimiento económico y demográfico, es creciente y atender a esa demanda creciente genera muchos problemas desde lo que es la concentración. O sea, sos un Malthus contemporáneo. Exactamente. Yo lo digo, por ejemplo, lo veo acá en la Argentina, que es comprobado, digamos, con el trabajo mismo. Digamos, hace muy poquitos, de unos par de años, sale la ley de bosque nativo. Ujú. La ley de bosque nativo A la que dice- supuso el bloque. Claro, hay en el norte de Salta y Jujuy creo que hay 42.000 hectáreas de bosques ya desmontado. desmontados totalmente, sembrados con soja, etcétera.
Que ya no son bosques, digamos. Bueno, ya no quedó nada de bosque del Chaco Semiárido, me imagino que es parte de la selva, no sé. Yo he visto en el Chaco lo que es el impenetrable, Ajá. desmonte terrible, que Claro. encima lo hacen para plantar, no sé, porque no crecen. No, hay algodón. Algodón, sí, algodón. Del lago, por ejemplo, el Espinal, agarra todo Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. La ley de bosque prohíbe taxativamente, porque es la ley nacional que viene en la provincia, y que no se puede desmontar ni siquiera poner vacas, en lo que dice mancha roja, ¿no? Y bueno, pero ya del lado santiagueño, ya deforestado, del lado chaqueño y santiagueño. Y en la parte de Santa Fe todavía hay manchas, ¿no? Y eso se tiene que manejar regionalmente. Claro, sí, no hay un manejo integral de todo esto. Entonces, bueno, por lo menos eso se paró, y bueno, se trata, digamos, de que yo estoy seguro, digamos, que la naturaleza es muy sabia, que si vos agarrás un lote de ellos, 200 hectáreas, que fuesen los los dejás, al cabo de 15 años vos ya tenés los rebrotes de y cargarlos. Es todo un debate en ecología sobre la identidad de las comunidades. Podríamos hablar en otra ocasión, pero podría ser. De identidad de las comunidades. Claro. Había Claro. un tal Clemens que pensaba que las comunidades biológicas eran organismos. Y había, digamos, si vos dejás un pedazo de tierra acá en Santa Fe, se va a convertir en bosque de quebracho, por ejemplo. No, depende, por ejemplo, el Espinal. Por la identidad. Por las condiciones, digamos. Por más que lo hayas traído de Francia. Porque era santafesina la Porque tierra. es santafesina, está el terruño. Sí, hay, vos viste que el Espinal, que viene del norte, digamos, del norte, y termina pasando por La Pampa, Córdoba, y termina en Bahía Blanca. Sí, es todo un narco. Es un arco, y lo que se dice que hay debajo hay ciertas condiciones de suelo, napas de agua, etcétera, etcétera, que hace que naturalmente se haya instalado ahí, ¿no? Generalmente dice que la naturaleza vuelve a cubrir o vuelve a su origen. Vos ves las ruinas mayas, por ejemplo, las ruinas mayas que fue toda una civilización y hoy están tapadas de vegetación. De turista. De turista también. O sea que la naturaleza en ese sentido es muy fuerte, ¿no? La sucesión Salvo, ecológica. salvo que el deterioro ambiental sea muy grande y que demore mucho. Yo he trabajado ahí en Catamarca, creo que la Sierra Ambato, que estaba totalmente, digamos, pelado, porque habían metido vacas, porque originalmente esa zona habitaban las llamas, la vicuña, el guanaco, y son, digamos, camélidos, no tienen vasos, no tienen pezuñas, sino almohadillas, y solamente cortan el pasto, digamos, de arriba. El caballo con las patas, las pezuñas de los vasos, de las vacas, etc., Destruye todo. destruye y después viene el agua de lluvia y erosiona todo. Bueno, ahí se hicieron lo que se llama clausura. Se pone un alambrado y ve que lo pasa. No, es una cosa impresionante. De un lado tenés, dentro de la clausura tenés unos pastos inmensos y del otro lado pelado prácticamente. O sea, eso te da la pauta, digamos, de que la naturaleza vuelve a su estado natural. No, pero perdón. Sí. Entonces ahí está la otra parte, digamos, de que, pero en ese interín ya todo esa, desde los españoles que trajeron a los primeros caballos, bueno, todo ese, la cuenca, por ejemplo, del río, digamos, que va hacia la Lique Las Pesquitas. Y la Lique Las Pesquitas está colmatada por sedimentos. O sea que la lluvia arrastra y se van acumulando, ¿no? Por la erosión del La erosión de suelo, suelo, por cosa los que no vasos. ocurría antes, porque el animal, fíjate vos el equilibrio ecológico de que lo que dice la definición de ecología, de la interacción de la relación entre los seres vivos y el ambiente y el hábitat, ¿cierto? Bueno, obviamente que eso, eso traemos como consecuencia, digamos, otras cuestiones, digamos, que hace al ser humano, ¿cierto? Es decir, el Lique Las Pesquitas está hecho para regar y para dar agua, para beber, para consumo humano. Bueno, de eso hay muchos casos de lo que se llama impacto ambiental y que directamente está involucrado el hombre.
Por eso ahora el tema, cuando estamos tratando acá de arqueología humana, se trata de que, lo que decía acá Miguel, decía que también conocido como Dilo, que hay una tendencia, digamos, una tendencia lineal, un crecimiento lineal, se le puede llamar crecimiento. Y es que si antes el ser humano en condiciones normales consumía, vamos a decir cualquier valor, 1500 calorías, 2000 calorías, 1000 kilocalorías, la tendencia es aumentar. ¿Sí? Por eso la cantidad de obesos, sí, no, y además que, por ejemplo, yo consumo 500 calorías de salchicha, antes eran 500 calorías de salchicha, ahora con el packaging, por ejemplo, vos le sumás unas cuantas calorías más no solo del polímero que está hecho el envase, sino de todo el proceso industrial que implica meter la salchicha dentro de un paquete, y que estamos consumiendo cada vez productos más complejos, que demandan más energía de producción. El consumo per cápita de energía es creciente, lineal. Bueno, eso iba o sea, estamos siempre hablando de los alimentos como limitantes del crecimiento poblacional. Es el único que se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta el espacio, por ejemplo. Claro, hay otras cosas, por ejemplo, que se están dando, el consumo, digamos, también exponencial de energía. Ya, digamos, el ser humano tiene una tendencia, si uno compara, digamos, hace 40, 50 años atrás, el consumo per cápita de energía, vamos a lo más sencillo, energía eléctrica y consumo de combustible. Pero no tengo los datos, pero sí que sé que es mucho mayor. La energía ya de dos elementos, ¿no? Combustible y electricidad, están relacionados. Hoy en día tenés que el consumo eléctrico, por ejemplo, en casi todas las casas ya tienen primero mayor cantidad de artefactos eléctricos. Tenés artefactos eléctricos de gran consumo, por ejemplo, el aire acondicionado, la calefacción. Antes no existía eso, ¿no? Y esa demanda hace que haya mayor, digamos, explotación de los recursos energéticos, que en este momento cerca del 90% es a través de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo. ¿Cómo ves para que nos des una visión de futuro de esto? ¿Cómo te parece que va a terminar esta historia? Porque vos, ¿Qué va a pasar con los subsidios? uno hace la proyección y ve una catástrofe, porque uno dice, si aumenta la población, no aumenta la posibilidad de generar los recursos para la población. De hecho, nos estamos quedando sin combustible fósil por otra parte. Hay por ejemplo, siempre hay una alternativa, bueno, el cracking apareció. Sí, pero sigue siendo limitado. Hace unos años atrás se decía, antes que aparecía esto de vaca muerta, el cracking, el petróleo de esquisto, que el petróleo de los yacimientos naturales tenían una vida útil hasta el año 2035. Vamos a ver si llegamos hasta el 20. Y aparece otra alternativa de que es el petróleo de esquisto, que está el no convencional. No convencional. Entonces, siempre hay alguna alternativa que están viendo las mismas motivaciones económicas que suplantan. Pero va a ser muy difícil porque, ya te digo, el 90% viene de la quema de petróleo. Carbón, hay muchísimo carbón. Ahora que está haciendo frío en China, por ejemplo, lo están quemando para calefaccionar la energía eléctrica, pero la cantidad de contaminación, la contaminación ambiental es terrible. ¿Vos ves en este momento, y te pregunto, digamos, para que naturalmente nos respondas con mayor sinceridad, vos pensás que el mundo o la sociedad está preparada para plantearse una forma de crecer diferente, o mejor dicho, dejar de crecer económicamente y limitar su consumo? No, yo no lo veo porque, digamos, está en la mentalidad de todos. Ya prácticamente está universalizado, digamos, el crecimiento, que vos no podés plantear otra cosa. Por ejemplo, una cosa que a mí lo veo, que también veo cuál es el límite. Por ejemplo, en las grandes ciudades es el tema de los automóviles. El automóvil es un bien industrial cada vez más barato, está más accesible. Así lo pueden tener cualquiera.
Y además la bandera política. Sí, imagínate a Scioli que hubiera salido el debate y lo primero que dijo, vamos a dejar de crecer, hay que parar de consumir. Claro, no, por eso hay ¿No viste el eslogan? El sector automotor creció, que es lo único que crece en Bueno, Argentina. no, fíjate, o sea, en la economía que el PBI crezca constantemente es una señal de salud económica. Y un PBI que se queda es recesión. Claro. Imagínate, o sea, eso es malo para la economía. Exacto. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de parar esta máquina. No hay forma, es decir, no hay forma Fíjate porque que en cualquier sistema Económico. físico, Sí. la estabilidad es algo positivo. Algo que diverge, o sea, algo que crece constantemente se considera algo divergente y no puede existir. O sea, en algún momento el mismo Colapsa. entorno, o colapsa, el mismo entorno le para, digamos, Sí. de alguna forma. O sea, yo lo que entiendo, lo que saco de esto, es que vamos hacia eso, vamos a diverger hasta que no. claro, yo digamos, parecería todo esto apocalíptico, ¿no es cierto? Pero yo O sea, nos estás infundiendo miedo. no, simplemente Igual que. No, yo- que Scioli. no, yo lo que estoy diciendo es que Malto hoy Scioli. en día Una versión mal tenemos Scioli. una tendencia en ese sentido, ¿no es cierto? Como decía, la población sigue creciendo en una forma lineal y no decir, bueno, vamos a llegar a tal lugar y ya frenamos acá. Por ejemplo, cuando vos... Acá paramos, Claro. que alguien levante la mano. Hay che. países como, por ejemplo, si no me equivoco, Noruega, que ya habían empezado a debatir economía de crecimiento cero. Estamos hablando de un país Claro, que está de muy en otro otro planeta. Estamos muy lejos de Hay, Noruega. por ejemplo, otro de los términos de ecología humana que dice Capacidad de carga. capacidad de Sí, carga. eso es ecología general. ¿no? Ecología general. Capacidad de carga se usa en todo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, decir, vos tenés una hectárea y lo que produce una hectárea tenés que vivir ahí. Es decir, Claro. por ejemplo, una vaca, es decir, tener una vaca por hectárea, quiere decir que el pasto que produce una hectárea sirve para mantener una Sí. vaca. Con el ser humano, con cualquier animal del planeta, también se hace capacidad de carga ecológica tiene eso. Hoy en día está superado totalmente a lo que es la capacidad de carga natural. Hoy es todo artificial. Estamos sobrepasando eso. Pero yo quisiera Es muy dejar al coherente oyente- es muy coherente con la cantidad de mascotas que tiene llevado. Claro, yo no tiene muy claro el concepto de capacidad de carga desde que tiene un cobayo de unos 20 centímetros cuadrados. ¿Cuándo necesita Y sí. un manojo de acerrín? Sí, y sí, incorporando. 5 metros cuadrados, ¿qué? 5 caballos, 4 mulos, un antílope. No, quería que nuestra... No sé, no te digo de irnos o de dejar un mensaje positivo, pero recuerdo que usted, ingeniero, me regaló un libro una vez de Aldous Huxley llamado La Isla, en que es una especie de utopía de Huxley, que escribió también Mundo Feliz, Mundo feliz. en el que se describe de alguna manera una forma de sociedad sustentable. Yo no sé si eso es posible, yo no sé si eso está... Debe ser muy aburrido igual. Es un poco... A mí el libro me pareció bueno, un poco aburrido por momentos, pero bueno, es lo que yo, digamos, cuando me pongo a pensar en estas cosas, cuando por esas cosas del destino charlo con el ingeniero, pienso bastante en Huxley. Sí, Aldo Huxley tiene, por ejemplo, el otro libro que mencionaste, ¿cuál era? El Mundo Feliz. El Mundo Feliz, ese lo escribe en el año 30. Ya. Y es todo lo que está pasando hoy en día con lo que es el acondicionamiento de la mente, es decir, como que es robotizar todo, ¿no? Es el mundo feliz. Es decir, es un... Sí, y la contracara es la isla, digamos. Claro. Es su visión apocalíptica del mundo y su utopía. Claro. Disculpame que te interrumpa, pero quiero comentarte que María Lucía Draica te dice que qué honor festejar los 20 programas con Adolfo. Felicitaciones y aguante. Nos felicita por muy claro el tema que has expuesto. También un tal Javier McDonald dice: pedimos otro encuentro con el señor Saiga, un verdadero placer. Y yo creo que nos hemos quedado cortos con el tiempo de un tema tan vasto y tan amplio, así que cuando sea posible te vamos a volver a traer. Pero Para los 40 programas. para los 40 programas, 22 programas. Pero Bueno. yo sé que Joao tiene pensado una serie de preguntas un poco no tan técnicas, sino más bien personales,
Igual, yo antes de pasar a la informalidad, Adolfo, me quería sacar evacuar una pregunta que te quería hacer, porque me empezaste hablando, digamos, de los comienzos del nacimiento del planeta, de hace 400 y pico, 4.000. Bien. Y mencionaste algunos procesos por los que pasó, digamos, la Tierra, los de los glaciares, y sé que han pasado bastante más, como por ejemplo la separación de continentes, incluso la colisión de un asteroide, claro, un meteorito. Sí. Y bueno, eso realmente provocó efectos devastadores globales, que estuvimos sin luz, bueno, casi toda la vida se extinguió. Y a pesar de todo eso, bueno, el planeta siguió y surgió la vida. Y vos decís que a pesar de todo eso que pasó, ¿el ser humano es capaz de devastarlo a este planeta? No. Vamos a hacer una aclaración. Por ejemplo, de los 4.600 años hasta la fecha, nosotros estamos dentro de un sistema solar y dentro de otro sistema mucho más amplio. Sí. En el transcurso de todo ese tiempo nosotros estamos dentro del sistema solar. Las manchas solares, ¿no? La órbita, digamos, de la Tierra alrededor del Sol, el eje, cualquier movimiento produce grandes cambios climáticos y geológicos sobre la Tierra, ¿no? Eso va a, digamos, por ejemplo, cuando se habla antes de la época glacial, la temperatura media era 10 grados menos que actual. Hoy en día dicen que aumenta 1 grado por año, más o menos, es decir, la época, estamos en una época de invierno. Por otro lado, ya hay científicos que están diciendo que estamos entrando lentamente a un mini periodo glacial. Es decir, ese es otro elemento que el ser humano, en cualquier de los dinosaurios, de los plesiosaurios, no pudieron evitarlo, y que llegado ese instante va a tener un impacto muy grande sobre la ecología humana, ¿no? Un poco lo que hablabas vos con el tema de la NASA, porque por ahí se hacen grandes descubrimientos de que en Marte hay agua o que está el planeta en otra. ¿Cuál es la idea? Que van a ir a habitar el ser humano allá, Claro. con pequeñas variaciones. Acá en Santa Fe baja, sube 1 grado centígrado, sube el grado de humedad y aparecen enfermedades respiratorias, de piel, etc. O sea que el ser humano está adaptado a este planeta. Igual, lo que te preguntaba yo a vos, ¿pensás que se va a extinguir la vida sobre el planeta? Que vamos a llegar a contaminar todo el agua. No. Antes de eso va a ocurrir otras cosas, por ejemplo, lo que vos comentabas, de que hay experiencias en laboratorio, por ejemplo, ratas, Sí. vos le das alimento y se van, digamos, multiplicando la especie. Y llega un momento dado que se empiezan a matar entre ellos. Sí. Eso es una de las conclusiones. El Está hombre- pasando entre nosotros también. El hombre es el lobo del hombre. Claro, exactamente. Entonces ahí ha ocurrido, es decir, en las guerras, muchas cosas, digamos, las razones de guerra, ha sido por eso. Ahora, digamos, cuando hablamos de parar la máquina para evitar la catástrofe, lo que estamos hablando es una catástrofe para la raza humana, no para la Tierra. Claro, Tierra, porque se no. habla de la No. escasez. Sí, pero te va a morir vos, no es que va a desaparecer la vida sobre la Tierra. Se extinguirá No, el ser hay- humano, que no es Claro, otra cosa. hay cuestiones, digamos, que no lo pueden manejar. Por ejemplo, el científico que creo que un americano, que es Wallace Rocker, que fue en el año 50 que descubrió las corrientes marítimas, ¿no? Él decía de que en el océano, supongamos, el océano Atlántico, una masa de agua tarda 2000 años en volver al mismo lugar. 2000 años. Y en los mares más chicos, en 100 años. Esa hay una circulación. Eso después salió el tema de la corriente Niño, etc., que produce esos cambios. Y eso es todo debido por las manchas solares, el tema, digamos, de la actividad solar. Quiere decir esto que El sol no hace mal. no hace mal. Hace bien. Nosotros defendemos el sol. Por eso está bien, digamos, aquellos pueblos que adoran el sol. Está bien. Si nosotros defendemos el sol. Es lo que dependemos, digamos.
Bueno, O Adolfo. sea que el verdadero dios del fuego debería ser el sol. Exacto. Sí. Bien, Adolfo, y para retirarnos, tengo una serie de preguntas que te quiero hacer para Un ping-pong. un ping-pong de preguntas y rápido. respuestas. Nombre completo de pila. El nombre completo, Sí. Adolfo Saida. Sin segundo nombre. Ah, no, de japonés Ryuichi. Bien. Que significa Quiere decir, Ryu quiere decir algo así como próspero. ajá. Ichi es el número uno porque al hijo varón, al primer hijo varón, le ponen primogénito. Sería como primo. Humberto Primo. Humberto Primo. ¿Sí? Bien. Profesiones, o sea, además de ingeniero agricultor, Ingeniero, ingeniero agrónomo, no. nada más. Bueno. Podríamos- Me parece poco. Podríamos No, porque agregar más cosas. me habían dicho que tenía varias otras profesiones, pero Puede tener algo que él puede llamar oficios. Tal vez. bien, oficios. Bueno, Bueno, no, es un oficio de cocinero. yo podría Cocinero. decirle que como cocinero Cocinero, ese es su segundo Eh, faceta. Bien. digamos. ¿Sería también tu vocación, digamos? sí, a mí me gusta cocinar. Bien. Un día de la semana que detestes, No, para mí todo igual. domingo, a la Domingo, tarde, lunes, nada. No, No hay ninguna preferencia. Primero, a lo Incluso. mejor cuando yo era empleado, sí, El lunes. claro, Ah, El lunes. antes cuando era empleado. Pero ahora, como trabajo por mi cuenta, bien, bien. todos bien. los días son iguales. Y para vos es lo mismo levantarte, o sea, te levantás el lunes o el domingo a trabajar, es lo mismo. Es lo mismo. Esperá, ¿saben a qué hora se levantó hoy? ¿A qué hora te levantaste? A A las las tres. 4:20. ¿Esto lo haces regularmente todos los días? No, los días que vengo acá a Santa Fe. Ah, bien. 4:20. Hoy que no estaba saliendo, teníamos problemas técnicos, yo decía, este tipo se levantó a las 4:20 para venir a vernos renegar con la computadora. 4:20. Pero el sol nos ayudó y pudimos salir de ahí. Gracias a la mancha solar. El sol No, gracias a que a alguien se le ocurrió prender 3 velas, una para el modem, Claro. pudimos salir adelante. Adolfo, un superhéroe con el que te sientas identificado. Ah, qué buena pregunta. De chico, ¿qué superhéroe era? Y en mi época era Superman, Batman. Pero yo nunca me anoté. No, Nunca no, dijiste, me gustaría ser, qué sé No, yo, no. como Clark Kent para conquistar a esta minita. No. No, en serio que no. No, No, yo te digo, no. bueno, Bueno, ¿te querés que te haga vos? O dilo. yo creo que el superhéroe que él... A ver, si a lo mejor me conoce un poco. Mira, no sé, yo sé que hay un supervillano que a él le causaba particular odio, y te diría más que odio, temor, Sí. que era el gorila de los tres chiflados. Ah, sí. ¿Viste? Cuando los tres chiflados parecía un gorila con el tipo vestido de gorila y los corría. Quien fuera que acallara a ese gorila era su superhéroe. Ah, Probablemente Mau. Realmente Mao. No, Bien. es que ese es una cuestión de niñez. A mí mi viejo me llevaba al Cine Heraldo en Rosario. El Cine Heraldo era un corto, digamos, de dibujo animado en noticiero y pasaban los tres chiflados. Entonces por eso. bueno, y la pregunta siguiente va de la mano. O sea, ¿qué superpoder te gustaría tener? Además del de callar a un gorila. Superpoder, no. Visión Volar no te láser, gustaría. volar, No. super fuerza. Teletransportarte. No tengo eso. No. No te gustaría tener superpoder. ¿No? Bueno, Poder estar de Rosario, pasar a Santa Sí, Fe. claro. Sin tener que levantarte a las 4:20. Claro. No sería perfecto. Y ahí Conveniente. Eso sería bueno. bueno, si un día te despertás y estás en el cuerpo de Jorge Lanata, ¿qué te operarías? El cerebro es un... Ni siquiera. Mira que hay trasplante de cabeza, ya se conoce. No, ni lo pienso. Una lipo, nada. Un No. suicidio, digamos. Bueno, No, puede no. ser una araquiri. No. Te puede agregar cosas, unas tetas, por ejemplo. No. Vos sabés que hay una de las cosas, no sé si comentaron yo, aparte, digamos, de la cocina, creo que lo comentaba fuera De aire. de aire, que a mí me gusta mucho la lectura. Sí. ¿No? Y la nata va en contra de eso. No sé, por eso yo coincido. Y tiene libros. Me gusta, y depende de qué tipo de lectura. ¿No? Claro. A mí me gusta mucho, por eso te comentaba, digamos, me gusta estudiar mucho como lectura, más que estudio, por ejemplo, de religiones, Ajá. y de historia. Eso es lo que me gusta. Bien. ¿Asado o pastas, Adolfo? Pasta. Basta, mirá. Mira, Bien. ¿Perro o gato?
Ya, Bien. ¿Nino Bravo o Nino Dolce? no lo conozco. ¿Rata Blanca o Soda Stereo? No sé, yo no, espérate, Soda Stereo, ¿quién está? ¿Será que es? Cerati. Bueno, me acuerdo de una vez que estaba comiendo con mi cuñado Luis en Tucumán y venía el mozo cantando la música ligera, como se llama. Ajá, sí. Y me quedó eso, nada más. Bien. O sea, Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. ¿Buscapino o Sertal? Ninguna de las dos. Anda muy bien. Puede ser opcional ranitidina. No, puede ser la nitidina de mi Bien, padre. el opcional. ¿Nicole Neumann o Araceli González? No. Esta es el morocho rubio, esa es la pregunta, básicamente. Vos sabés que hay un tema, digamos, de, ¿qué se llama? Cosa de olvidar, ¿no? Que digamos, las cualidades de mujeres encierran otra cosa también. Ajá. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de morocho y rubio en realidad. No estamos hablando de color de pelo, estamos hablando de... Pero como yo conozco, digamos, las rubias y las morochas con las que ha lidiado el ingeniero, lo eximo de responder. Bien, entonces pasamos a la otra. ¿Dolina o Víctor Hugo Morales? Ninguna de las dos. Ninguno de ¿Salsa roja o salsa blanca? Las dos juntas. Salsa mixta. La vista, la junta. Bien. ¿Un artista que odies? De cualquier tipo, artista, pintor, músico. No, hay por ejemplo la que no puedo, la puedo ver a Moria Kazan, no la puedo ver. O sea que Adolfo odia a un artista. Odian al artista. A no, Moria la Kazan. puedo, no la puedo ver. Bueno, perfecto. ¿Califica como artista a Moria Kazan? Bueno, Odiaría llamarlo artista, pero va Que a se hacen estar... llamar artista. Odia llamarlo artista y lo odia como artista. Sí, fenómeno. no es que odie, no me gusta. Bien, Adolfo, y para despedirnos te tenemos acá un humilde obsequio de parte del foro por la molestia. ¿Qué estamos hablando de, yo no sé, un coconut? Mira qué bueno. Hay que describirlo porque estamos Sí. en radio. Estamos en El radio. carácter radial de esta emisión hace que sea necesaria una descripción. A ver que lo saque de la bolsa. Primero, ¿qué es? A ver. Ah, Es un. Eso- Bueno, eso- pero que lo diga él, pero que lo diga él. a ver, describí el regalo que te están dando en este momento. Yo en este momento no lo conocí. Ese ruido, Oh. ese ruido no es artificial, sino que es papel de Eso ensayo, está, papel de digamos, regalo. ¿Qué es? algo que sacarle de la heladera y tiene que hacer un esfuerzo para extraer algo para una bebida. Claro, es la explicación más clara que se podía dar. Una corbata, para el que no le entienda, una corbata. A ver, ¿qué más hubo de regalo? Bueno, y esto que Rompa. Una caja envuelta en un papel brillante y verde con un moño. Lo estoy diciendo porque la gente no lo ve. Y Adentro hay otra caja verde. adentro de esta caja verde. esta caja verde, ¿Y qué tiene? anda, colonia. Un perfume. Pero Vos sabés que una ¿qué cosa- producción esto? Esto la verdad que me deja A anonadado. mí, por ejemplo, tengo un perfume. A mí me dura de mucho tiempo. 2 años. 2 años. 2 años no es tanto Sí. tiempo. Yo creo Bueno, que pero yo depende lo- de- yo lo Con creo respecto a más. los 4.000 Pero- millones de años que lleva la Bueno, pero Tierra. Adolfo, vos decís, me dura 2 años, pero capaz que es una botella esa que vienen de 2 litros No, y medio. no, es más o menos parecida a eso. Ah, bien. Sí, y después Hay un tercer regalo. ¿Este de qué? ¿Es un resto? Sí, eso es para enchufar el primer regalo. Está bueno. No, bueno, eso sí me lo podés devolver porque. Es un regalo que. Un regalo que se olvidó, un cargador que se olvidó. No, yo. está muy bueno. Esto Bueno. también, che. Sí, no. Bueno, muchas gracias. No, gracias por venir, Adolfo. Bueno, la verdad que la producción se ha lucido en este despliegue. Bueno, Adolfo, se nos ha hecho largo el programa. Nos queda, creo, la sensación de que vamos a volver a invitarte en algún momento. Bueno, cómo no. Ha sido una charla muy interesante. Estoy seguro que la audiencia se quedó con ganas de más, pero lamentablemente tenemos que dar por terminado este programa número 20 del Foro Ecuménico. Nos vamos a ir con una canción alusiva a esta visión del mundo que se titula Esta tierra es mía, de no me acuerdo quién, pero disfrútenla. Bueno, Adiós, hasta la semana que viene. hasta la semana que viene.